Buen día, retomando la clase de balance de energía que dejamos en el video pasado, habíamos dejado pendiente comenzar a hablar sobre propiedades físicas y sobre la entalpía en el caso de pues, este tema de balance de energía. Entonces, simplemente a manera de recorderis, decirles que las propiedades intensivas de una sustancia son las propiedades que no dependen de la cantidad, como la temperatura, la presión y la densidad, y que las propiedades extensivas son las que sí dependen de la cantidad, como la masa, el volumen o las moles. Cuando voy a hablar de una propiedad específica, es cuando estoy relacionando dos propiedades. Por ejemplo, si yo hablo volumen específico, quiere decir que el volumen lo estoy relacionando con otra propiedad, pero estamos hablando de propiedades extensivas, es decir, masa, moles o volumen. Entonces, yo puedo hablar de un volumen específico, de una masa específica, ¿listo? Pero yo no puedo hablar de una presión específica o una temperatura específica, ¿listo? Hablamos de propiedades específicas cuando hablamos de propiedades extensivas. Entonces, si tenemos U específica, porque bueno, hablamos que específica es cuando ponemos este gorrito, entonces si hablamos de U específica, estoy relacionando entonces unas propiedades. ¿Qué propiedades? Julios y kilogramos. Es decir, que estoy relacionando la energía interna de una sustancia que es U con la masa de esta sustancia. Estoy diciendo que hay una dependencia entre la energía y la masa. ¿Listo? Entonces, obviamente tengo que multiplicarlo por la masa. Entonces, al final de cuentas, la energía interna será igual a la energía interna específica multiplicado por la masa de la sustancia. Porque yo tengo una energía interna específica para 1 kilogramo. Pero entonces, ¿cuántos kilogramos tengo? 20. Entonces voy a tener la energía interna total. ¿Listo? Para que me entiendan. Aquí entra entonces otro concepto, que es H. H se llama entalpía y como tiene el gorrito, entalpía específica. La entalpía lo que mide es la energía absorbida o cedida de una sustancia. ¿Listo? Es la medida de la energía que se absorbe o se cede. Esta entalpía obviamente va a medir la energía interna específica de una sustancia, porque esta energía interna va a variar de acuerdo a si yo absorbo o cedo energía, y le va a sumar una presión por un volumen específico. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la fórmula. Entalpía específica es igual a energía interna específica más presión por volumen. Una fórmula muy sencilla de desarrollar que podemos ver justamente en este ejercicio. Entonces dice, la energía específica del helio a 300 Kelvin y una atmósfera es 3800 julios sobre mol. Bueno, importante decirles aquí que cuando yo hablo de una energía interna específica, depende de una temperatura y una atmósfera. O sea, la energía específica del helio a 200 Kelvin y 5 atmósferas va a ser diferente a energía específica del helio a 300 Kelvin y una atmósfera. ¿Listo? Digamos que eso es teórico y depende de temperatura y presión. Entonces, si hablamos a esta temperatura y a esta presión, la energía específica del helio son 3800 julios sobre mol. ¿Listo? Y su volumen molar específico a la misma temperatura y presión son 24.63 libras mol. ¿Listo? Dije volumen molar específico, por eso divido litros sobre mol. Si fuera volumen másico específico, pues sería litros sobre gramos. Calcule la entalpía específica del helio a esa temperatura y presión y la velocidad a la cual transporta entalpía con una velocidad de 200 kilomol sobre hora. Primero tomamos la fórmula. Entalpía específica es igual a energía interna específica más presión por volumen específico. Energía interna específica, 3800 julios mol. 3800 julios más presión, una atmósfera, por acá mencionaba, más volumen específico, 24.63 litros mol. Aquí está. Sumando esto sería
3.800 julios sobre mol más una atmósfera por 24.63, eso me daría esto, unidades que no se pueden operar, ¿listo? Por aquí tengo julios sobre mol y acá tengo atmósferas, litros sobre mol. Como no se pueden operar, tengo que convertirlas de alguna manera para que puedan ser útiles. Entonces, yo voy a, digamos que voy a suponer que tengo este dato de aquí. Esto es la constante de los gases ideales, 0.08206 litros por atmósfera por Kelvin sobre mol. Si este valor lo divido sobre él, es como si yo no estuviera haciendo nada, ¿cierto? Porque es exactamente igual. Y este 8.314 también es la constante de los gases ideales, solamente que está dada en julios Kelvin sobre mol. Este 0,08206 es exactamente el mismo 8,314, solo que en diferentes unidades. Entonces, si a ambos factores de la ecuación los divido por el mismo número, al final, entre comillas, no estoy haciendo nada, ¿cierto? Porque si tengo que 5 es igual a 4 y a 5 lo divido entre 5 y a 4 entre 5, básicamente estoy dejando los números intactos. Digamos, hay una regla matemática que me lo dice así. Entonces, yo divido este sobre este y me da 1, divido este sobre este y me da 101,3 julios sobre litro de atmósferas. Bueno, ya dirán, ¿para qué me complico dividiendo sobre esto? Pues para convertir las unidades de tal manera que me quede julios sobre litro por atmósfera para que pueda utilizar las unidades. Entonces ahora al 24,63 atmósferas por litro sobre mol lo multiplico por 101,3 julios sobre litros atmósferas porque estamos hablando del helio, que es un gas ideal. Al cancelar las unidades me van a quedar exactamente julios sobre mol, las cuales son las mismas unidades para que los datos se puedan sumar. Si lo operaron bien, les va a dar una entalpía específica de 6.295 julios sobre mol. Ahora bien, me dice que las moles son 250 kilomoles sobre hora. ¿Listo? Entonces tengo las 250 kilomoles sobre hora. Voy a transformarlo en moles, ¿cierto? Entonces tengo 10 a la 3 moles sobre kilomol. Cancelo kilomol con kilomol. Y luego tengo que multiplicar las moles por mi entalpía específica molar. Al multiplicarlo, cancelo moles entre moles y voy a tener julios sobre hora. Voy a tener 1,57 por 10 a la 9 julios sobre hora. ¿Por qué? Porque es que me están preguntando, yo tengo dos datos de entalpía. ¿Listo? Tengo una entalpía específica que viene dada por los datos que me dieron inicialmente, pero también puedo tener una entalpía a secas. ¿Listo? La entalpía específica me dice que por cada mol son 6.295. Pero luego el ejercicio me dice que yo no tengo solamente una mol, yo tengo 250 kilomoles. Entonces, obviamente, tengo que multiplicar la entalpía específica por una mol por el total de moles que me da el ejercicio. Entonces, en total, la entalpía de la sustancia es 1,57 por 10 a la 9 julios. Entonces, toda la entalpía para los 250 kilomoles. Me dicen, no, yo no necesito para los 250, sino solamente para una mol, entonces es 6.295. Pero cuando lo hago por mol, es específica, por eso el gorro, y si es para el total, simplemente es entalpía sin el gorro. ¿Listo? Miren que la fórmula es muy fácil de aplicar, simplemente energía específica, presión y volumen. Obviamente, presión y volumen, porque estoy hablando en este caso pues de un gas.
¿Cómo es el balance de energía en un sistema abierto en estado estacionario? Entonces, tengo calor más un delta es igual a un delta más trabajo. ¿Qué es un delta? Es la variación de mis energías. Energía cinética, energía potencial y energía interna. Entonces, si yo tengo un diferencial de la sumatoria de unas energías, pues voy a tener un diferencial de trabajo y calor. Porque recuerden que la única manera de tener un diferencial de energía es absorbiendo o cediendo energía. Y la única manera de absorber o de ceder energía es con calor y con trabajo. Entonces, la diferencia entre la sumatoria de las energías va a ser igual a una diferencia de calor y trabajo, absorber o ceder trabajo. ¿Cuáles son estas sumatorias? Pues el delta de la entalpía, el delta de la energía cinética y el delta de la energía potencial. La sumatoria de estos deltas va a ser igual a un calor específico y a un trabajo específico. ¿Listo? Miren que el delta de la energía cinética es delta de energía cinética. El delta de energía potencial es delta de energía potencial, pero cuando voy a hablar de un delta de energía interna, hablo de la entalpía, porque acabamos de ver anteriormente que la entalpía mide la energía absorbida y cedida. Entonces, la variación de mi energía interna depende de la variación de esta energía que ya absorbo o cedo. Entonces, va directamente relacionada el cambio en energía interna con una entalpía. Si asumimos además que el proceso tiene una corriente de entrada y una corriente de salida y que de todos modos no hay acumulación de masa, entonces si asumo esto, puedo decir que el delta de la entalpía es igual a la masa multiplicando por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. ¿Listo? Claro, la entalpía es la variación de energía, pero esta variación de energía, esta variación de la entalpía específica, recuerden que la entalpía específica viene en julios sobre mol o en julios sobre gramos, o sea, viene por unidad. Lo tengo que multiplicar por la masa total para de esta manera yo saber cuál es el delta total. Si, por ejemplo, yo tengo que la entalpía de salida es 2 por mol y yo tengo 5 moles, pues este 2 por mol lo tengo que multiplicar por 5, ¿cierto? Entonces, es esto lo que estoy haciendo. Para saber cuál es la entalpía total, pues tengo que multiplicar al delta de la entalpía de salida menos el de entrada, multiplicarlo por la masa. Entonces, al final, cuando hablo de delta de entalpía, estoy hablando de masa multiplicado por el delta de la entalpía. ¿Listo? Nada mejor que explicarlo con un ejercicio. Supongamos que en una turbina tengo 500 kilogramos por hora de vapor que impulsan esa turbina. ¿Listo? Tengo una masa, 500 kilogramos. El vapor entra a dicha turbina a 44 atmósferas y 450 grados centígrados con una velocidad de 60 metros sobre segundo y sale en un punto de 5 metros por debajo de la entrada de esta a presión atmosférica y velocidad de 360 metros sobre segundo. La turbina aporta un trabajo a razón de 70 kilowatts y las pérdidas del calor se estiman como 10 a la 4 kilocalorías sobre hora. Calcule el cambio de entalpía asociado con el proceso. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una entrada de 500 kilogramos que entra a una velocidad de 60 metros sobre segundo. Como salida tengo los mismos 500 kilogramos, porque pues es un balance, es un sistema abierto, la materia entra y sale, solamente que sale con una velocidad de 360 metros sobre segundo. Visiblemente se aceleró de 60 a 360. ¿Qué dice además?
que además tiene una pérdida de calor de 10 a la 4 kilocalorías, como pierde el calor, por eso lo mencionamos en negativo, y además dice que hace un trabajo de 70 kilowatts. Entonces, como hace el trabajo el sistema a su alrededor, pues el trabajo es positivo. Listo, tengo ubicada toda mi información. Recuerdo la fórmula: delta de la entalpía más delta de la energía cinética más delta de la energía potencial es igual a calor menos el trabajo de flecha. El delta de la entalpía, que es lo que me están preguntando, si ven el ejercicio, es igual a calor menos trabajo de flecha menos delta de la energía cinética menos delta de la energía potencial. Estoy simplemente reorganizando la ecuación. Entonces, lo primero que tengo que ver es la información que tengo. Vamos a ver el delta de la energía cinética. Recuerden la fórmula de energía cinética, que es masa multiplicado por la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. ¿Cuál es la masa? Nos volvemos acá. La masa son 500 kilogramos. ¿Listo? Entonces, los 500 kilogramos están sobre hora, pero las velocidades normalmente se trabajan en segundos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es convertir mis 500 kilogramos sobre hora a kilogramos sobre segundo. Si hacen la operación, se van a dar cuenta que eso convertido son 0,139 kilogramos sobre segundo. Tengo entonces mi masa sobre 2 por velocidad final, 360 al cuadrado, menos velocidad inicial, 60 metros al cuadrado. ¿Listo? Metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Lo demás es simplemente para convertir unidades. Kilogramos sobre segundo lo voy a convertir multiplicando sobre 1 newton sobre 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es exactamente lo mismo. Y esto voy a convertirlo también utilizando la conversión de watts y newton por metro sobre segundo, pues que es exactamente lo mismo. ¿Por qué estoy haciendo estas conversiones? Porque es que a mí me piden la respuesta en kilowatts. Si yo no lo convierto, pues no voy a tener kilowatts en ningún momento. Entonces simplemente estoy este factor de aquí y este factor de acá, es conversión de unidades. Lo básico de la fórmula es masa sobre 2 por velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado. Hacen esa operación y les da una respuesta de 8.75 kilowatts. El delta de la energía potencial, recuerden que la fórmula es masa por gravedad sobre altura final menos altura inicial. Masa, 0,139 kilogramos sobre segundo, que ya lo teníamos. Gravedad, 9,81 newtons sobre kilogramo. Y ahora sí, altura final menos altura inicial. Altura final, si vamos a ver acá, si sale en un punto de 5 metros por debajo de la entrada. ¿Cuál es la entrada? 0, ¿cierto? 0. Menos 5, menos 5, acá está. ¿Listo? Tenemos el menos 5 metros porque dice que sale por debajo de la entrada. Y operamos. Esto de acá, nuevamente, es conversión de unidades. Porque miren que acá tenemos newton por metro sobre segundo. Y newton por metro sobre segundo es kilowatts. Calculamos, y esto les da 6,81 por 10 a la menos 3 kilowatts negativo. ¿Listo? Recuerden que todo esto que está en los círculos son conversión de unidades. Aquí tengo kilogramos sobre segundo, voy cancelando las unidades, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, acá tengo metros, acá tengo newton por metro, acá tengo segundos, cancelo con los segundos, watts, ¿listo? Todos esos son conversión de unidades. Finalmente tengo el calor, que lo ideal es también tenerlo en watts, porque pues todo lo estoy pasando a watts, entonces menos 10 a la 4 kilocalorías. Recuerdo que un joule es 0.289 por 10 a la menos 3 kilocalorías, convierto las unidades, convierto horas en segundos, porque todo lo tengo en segundos, y esto me da julios sobre segundo. Y julios sobre segundo es kilowatt. ¿Listo? Hago la conversión, 10 a la 3 julios sobre segundo es igual a kilowatt, y eso me da menos 11.6 kilowatt. Tengo calor,
tengo delta de energía cinética, tengo delta de energía potencial y tengo el trabajo de flecha que me lo dieron acá atrás, que era 70 kilowatts. Haciendo toda esta operación me da un resultado de menos 90,3 kilowatts. ¿Listo? Menos 90,3 kilowatts. ¿Cuál es la fórmula de, entonces de delta de entalpía? Delta de entalpía es igual a masa por la entalpía final menos la entalpía inicial. Así que el delta de la entalpía es igual a delta de entalpía sobre masa. O sea, menos 90,3 dividido entre 0,139 kilogramos sobre segundo. Y eso me da menos 650 kilojulios sobre kilogramo. Esta que tengo acá es la entalpía total, el delta de la entalpía total. Pero si lo voy a hacer específico, es menos 650 kilogramos. En la fórmula no es más que tomar esto y dividirlo entre la masa. Supremamente sencillo. Lo único complejo de pronto de esto es ubicar bien la conversión de las unidades. Porque si ustedes tienen acá 0,129 kilogramos sobre segundo y por acá tienen 360 metros al cuadrado sobre segundo, pues tienen que ir viendo las unidades que les va saliendo. Entonces tienen que recordar que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, pues es un newton. Y las unidades que me van quedando, pues las voy multiplicando. Como me queda un metro libre, lo multiplico por ese newton y me queda newton por metro sobre segundo y eso es watt. Entonces, si ustedes lo hacen de corrido, primero sus cálculos y luego empiezan a ver las unidades, van a ver que por un lado tienen kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado y por otro lado les sobra newton por metro sobre segundo y finalmente por eso es que llegamos a watts. Pues no tienen que olvidar, pues no se pueden olvidar de esa conversión de unidades. ¿Listo? ¿Cómo hacemos bien un balance de energía? Hacemos el dibujo, marcamos el diagrama con las entradas, con las salidas, el calor que gana, el calor que pierde, el trabajo que gana, el trabajo que pierde. Incluimos toda la información, determinamos las entalpías de los componentes, incluimos la presión y la temperatura que deben ser conocidas porque la entalpía depende de la presión y la temperatura, como lo vimos al principio de la clase. Y además, muy importante, debemos indicar los estados de la materia porque la entalpía de una sustancia líquida es totalmente diferente a la entalpía de una sustancia gaseosa o una sustancia sólida, porque entre más separadas estén las moléculas, por ejemplo un gas tiene las moléculas muy separadas, el líquido un poco menos separadas y el sólido menos separadas, entre más separadas estén la entalpía es mayor. Ejemplo claro, por ejemplo acá, miren, aquí tenemos agua líquida, más o menos es 125, 200, ¿cierto? La entalpía. Pero miren que cuando es vapor sube a 2000 y pico. O sea, la entalpía, entre más separadas estén las sustancias, más alta es. Porque la entalpía, de cierta manera, mide el desorden de las moléculas. Entonces, entre más separadas están, más desorden hay entre las moléculas. ¿Listo? Eso también es importante. Miremos con este ejemplo sencillo. Supongamos que dos corrientes de agua se mezclan para formar lo que es la alimentación de una caldera. ¿Listo? Los datos son los siguientes. Tenemos una corriente de 120 kilogramos a 30 grados centígrados y tengo otra corriente de 175 kilogramos pero a 65 grados. Es decir, tengo una más caliente que otra. Y en general la presión de la caldera son 17 bar. El vapor de salida, o sea, cuando ya sale una sola corriente, dice que sale por una tubería de 6 centímetros de diámetro y pide que por favor calculen cuánto calor requirió la caldera teniendo en cuenta pues todo lo que entró y lo que salió. Y teniendo en cuenta que entró una sustancia a 30 grados, entró otra a 65 grados, pero miren que salió una corriente de vapor a 204 grados. Entonces, ¿cuánto calor necesitó? Primero, para cambiar el estado de la materia. Y segundo, para subir tanto la temperatura. Obviamente, tuvo que absorber calor. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto calor absorbió?
Primero vamos a ver una especie de balance de materia. Entonces, si entran 120 y entran 175, pues por lógica van a salir 295, ¿cierto? Acabamos de hacer un balance de materia totalmente básico. Escribimos el balance de energía, la ecuación completa, delta de H más delta de K más delta de energía potencial es igual a calor menos trabajo de flecha. Decimos que el trabajo de flecha es cero porque no me están hablando de que hay algún trabajo o que el gas genere una presión sobre el sistema, no me dicen nada de eso. Energía potencial cero porque no veo por ningún lado que se esté cayendo, entonces no tiene lógica que eso vaya. Entonces si quitamos este ítem y este ítem, me queda que el delta de la entalpía más el delta de la energía cinética es igual a calor. Es decir, que el calor es el responsable del cambio de las energías que yo tengo. Vámonos a la fórmula delta de entalpía. Ya sabemos que es la sumatoria de las entalpías de salida menos la sumatoria de las entalpías de entrada multiplicados por la masa. ¿Cuántas entalpías salen? Sale una, ¿cierto? De hecho, aquí nos vemos. ¿Cuántas entalpías hay? Una de salida. 2.793 kilogramos, salen 295 kilogramos, 2.700 kilojulios, perdón. Entonces, 2.793 kilojulios sobre kilogramo por 295 kilogramos, que es la corriente de salida. Esta es la entalpía de salida. Ahora, la entalpía de entrada, hay dos, porque tengo dos corrientes. Una corriente son 120 kilogramos por su entalpía y otra corriente son 175 kilogramos por su entalpía. Hago toda esta operación y esto me da 7.61 por 10 a la 5 kilojulios por minuto. Listo. Tengo mi entalpía completa. Ahora tengo que calcular el delta de mi energía cinética. Para saber el delta de energía cinética tengo que usar, digamos que cierta información de referencia. Primero, me dijeron que pasaba este tema, el líquido o el gas, por una tubería de 6 centímetros de diámetro. Yo recuerdo que la fórmula, el área de un tubo es pi por área cuadrado. Si el diámetro son 6, pues el radio son 3. Entonces, pi por 3 al cuadrado. ¿Listo? Convertimos unidades porque me interesa tenerlo en metros. Me da 2.83 por 10 a la 3 metros al cuadrado. ¿Cómo se expresa la velocidad? Es metros sobre segundo. Entonces, si me están dando 295 kilogramos por minuto y esos 295 kilogramos por minuto los paso a segundos y lo multiplico por 0,1166 metros cúbicos al cuadrado, perdón, metros cúbicos sobre kilogramo, multiplicar por esto, pues entonces ya voy llegando a mi dato final. Pregunta, supongo que se le están haciendo ustedes. ¿De dónde salió este 0,11 metros cúbicos? Pues bien, 0,1166 metros cúbicos sobre kilogramo es el volumen específico del vapor de esta sustancia a la presión de la que estamos hablando. O sea, eso es un dato teórico, es un dato de referencia. Eso es un valor de referencia. Este valor de acá también es de referencia, que lo calculamos aquí arriba. Entonces simplemente miren que estoy convirtiendo unidades, cancelo kilogramos con kilogramos, cancelo minutos con minutos y cancelo 2 metros cuadrados con 2 de 3, por lo cual me queda 1 metro y 1 segundo. Al final tengo 200,2 metros sobre segundo. Partiendo de una fórmula muy sencilla. Es que la velocidad es igual al volumen dividido entre el área. ¿Listo? Perdón, que la velocidad es igual a el volumen dividido área, pero es un volumen específico. ¿Listo? Volumen específico. Ya teniendo entonces mi conversión con esta fórmula que es súper útil, velocidad, volumen sobre área,
pues entonces ya yo que despejé por fin mis metros sobre segundo, puedo entonces reemplazar los datos en la ecuación. ¿Listo? Recuerden que esta área aquí es división, ¿no? Por eso lo coloco acá abajo. No está multiplicando, está dividiendo. ¿Listo? Esto de acá es la velocidad y esto de acá es el área. Ya con mis 202 metros sobre segundo, prácticamente tengo el trabajo hecho. Entonces yo tomo mis 295 kilogramos sobre minuto, lo divido entre 2 y lo multiplico por la velocidad al cuadrado. ¿Por qué? Porque el delta de la energía cinética es masa por velocidad final menos velocidad inicial sobre 2, ¿cierto? Entonces 295 kilogramos sobre minuto sobre 2 por 202 al cuadrado por metros al cuadrado sobre el segundo al cuadrado. Otra vez el tema de unidades. Entonces tengo 6.02 por 10 a la 3 kilojulios sobre minuto. ¿Listo? El delta de la energía cinética en este caso es, digamos que equivalente al delta de la energía cinética de la corriente de salida. Porque si vemos acá en el ejercicio que iniciaba, nosotros la verdad, a mí me están preguntando es sobre la salida. ¿Listo? Este delta de entalpía lo estoy buscando desde la corriente de salida. A mí me interesa la salida porque el calor lo apliqué a la corriente de salida. Entonces, por eso en este delta a mí solo me importa la corriente de salida. Por eso miren que aquí yo no estoy haciendo deltas de entrada y salida. Estoy operando directamente con los datos de salida. Tengo 6.2 por 10 a las 3 kilojulios. Calor es igual a 7,61 por 10 a las 5 kilojulios que calculé antes, más 6.02 por 10 a la 3 kilojulios que calculé ahora. La sumatoria de esos dos me da 7,67 por 10 a la 5 kilojulios sobre minuto. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Que la mayor parte del calor es debido al primer dato que calculé, que vendría a ser al delta de la entalpía. Y una pequeña proporción depende de la energía cinética. Muy poco. ¿Listo? Pero pues, a fin de cuentas, depende de los dos. Es más, si nos vamos a los términos exactos, la energía cinética está aportando apenas un 0,8% del total del calor absorbido. El resto del calor, el 99,2%, se absorbió por el delta de la entalpía, no por el delta de la energía cinética. Entonces miren cómo vamos convirtiendo unidades para poder llegar a mis datos finales. Y todo parte de esta ecuación de acá. Sino que esta ecuación se convierte, le quitamos cosas o le ponemos cosas dependiendo del ejercicio. Y fundamental esta parte de las entalpías. Fundamental que ustedes sepan que cada masa va con su entalpía y que su entalpía depende del estado de la materia y de la temperatura. Entre más temperatura, más entalpía. Y entre más separadas las moléculas, también más entalpía. En la siguiente clase continuaremos con otros ejercicios de balance de energía, ya hablando de pronto de más componentes, es decir, complicándolo un poquito más. ¿Listo? Por lo pronto, les dejo hasta esta parte para que lo analicen y lo vean con calma y nos vemos en el próximo video.